Muy buenas a todos, amigos musculosos, bienvenidos un día más a un nuevo vídeo al canal del Templo de la Hipertrofia. En este nuevo vídeo vamos a analizar un estudio científico muy interesante en el que se analizó si realmente importa la intensidad a la que entrenamos. Y por intensidad no me refiero a la cercanía al fallo que llevemos a cabo en nuestras series, ¿no? Si entrenamos a un RIR 4, RIR 2, RIR 0, fallo muscular, no. Me refiero más bien a la intensidad en cuanto al porcentaje de 1RM que estamos utilizando en nuestras series, ¿no? Así que bueno, este estudio lo que se evaluó fue el impacto de entrenar a distintas intensidades, 20%, 40%, 60% y 80% del 1RM cuando el volumen total se iguala. Durante 12 semanas, ¿qué es lo que hicieron? Bueno, pues 30 hombres entrenaron brazos y piernas con distintas intensidades en un diseño intrasujeto. ¿El objetivo cuál era? Determinar cuál intensidad genera mayores ganancias de fuerza e hipertrofia manteniendo constante el volumen. Vamos a ver el procedimiento del estudio. ¿Qué es lo que se hizo? Bueno, pues en el estudio se utilizó un enfoque intrasujeto. ¿Qué quiere decir? Pues que cada participante entrenó un brazo y una pierna con una intensidad base del 20% de 1RM, que esto equivale a más de 50 repeticiones, ¿vale? O sea, entrenando a 20% de 1RM quiere decir que utilizamos una carga tan bajita con la que podemos entrenar a más de 50 repeticiones en cada serie hasta que lleguemos al fallo muscular. Por ejemplo, a 55 repeticiones llegando al fallo muscular, ¿eh? Cada persona pues dependerá de él en su porcentaje de 1RM. A lo mejor para una persona 20% de 1RM es justo 50 repeticiones llegando al fallo y para otra persona son 50 o 60 repeticiones, ¿vale? Esto va a depender, pero en teoría es más de 50 repeticiones hasta llegar al fallo. Repito, es importante el apunte de que llegaban al fallo. Y la otra extremidad, ¿vale? ¿Qué es lo que hacían? La misma persona, la extremidad contralateral fue asignada aleatoriamente a una de 3 intensidades más altas. 40% de 1RM, que equivale a unas 25 o 35 repeticiones llegando al fallo, 60% de 1RM, que son 15 o 20 repeticiones llegando al fallo, u 80% de 1RM, que son 6 o 8 repeticiones, ¿vale? O sea, la misma persona con un brazo y una pierna entrenaba a más de 50 repeticiones llegando al fallo, se utilizaba en un mismo ejercicio menor carga y luego con ese mismo ejercicio con la otra mano, por ejemplo, realizando curl de bíceps, ¿qué es lo que hacían? Pues aleatoriamente a uno le decían que tenía que entrenar a un 60% de 1RM, que es entre 15 y 20 repeticiones, a otro le decían que tenía que entrenar al 80%, que son entre 6 y 8 repeticiones, y así, ¿vale? Con lo cual, una misma persona para un mismo ejercicio, por ejemplo, curl de bíceps, con un brazo derecho entrenaba a más de 50 repeticiones, con una carga muy bajita, y con el otro brazo, por ejemplo, si te había tocado 80% de 1RM, ¿qué es lo que hacían? Se metían más carga en el ejercicio, en el curl de bíceps, cogían una mancuerna o lo que sea más pesada, y entrenaban a 6 a 8 repeticiones, siempre llegando al fallo, ¿vale? Las personas entrenaron 2 veces por semana durante 12 semanas. Esto está muy bien porque muchos estudios suelen durar 8 semanas. En este caso es de 12 semanas. Ya tendríamos 3 meses, ¿vale? Que es tiempo más que suficiente en teoría para analizar bien los resultados, ¿vale? Y que no haya sesgo. Realizaron los ejercicios de prensa de piernas unilateral y el curl de bíceps, ¿vale? Para lo que se entrenaba la pierna, realizaban prensa unilateral, que hay que tener en cuenta que es un ejercicio multiarticular, y para el brazo un curl de bíceps, que es un ejercicio monoarticular. Esto es un dato interesante, ¿vale? No es lo mismo entrenar un ejercicio multiarticular que un ejercicio monoarticular. Se evaluó el área de la sección transversal del músculo antes, luego a las 6 semanas y luego a las 12 semanas, ¿vale? O sea, les cogieron 3 mediciones justo antes de empezar el estudio, luego a las 6 semanas, en lo que era en mitad del estudio, y luego a las 12 semanas. Vamos a ver los resultados en el vasto lateral del cuádriceps. Todos los entendiendo que se ha estimulado mediante el ejercicio de prensa unilateral, ¿vale? Todos los grupos mostraron crecimiento del músculo del muslo, del vasto lateral, pero las intensidades más altas superaron claramente al 20% de 1RM, ¿vale? Aquí vemos los resultados. Los que entrenaron, todas las personas que entrenaron la pierna derecha, por ejemplo, a 20% de 1RM, que eran más de 50 repeticiones, únicamente consiguieron unas ganancias de un más 8,9%, ¿vale? Sin embargo, fijaros, los que entrenaron a 40 repeticiones, que ya no sé si era entre 25 y 35 repeticiones, creo que era, si no me equivoco. A ver, un segundo, vamos a ver por aquí. Mira, sí, 25 y 30 repeticiones ya obtuvieron más del doble de ganancias, ¿eh? Ambas personas llegando al fallo. O sea, fijaros la importancia de no entrenar a repeticiones tan altas, que están más orientadas en generar más adaptaciones de resistencia que otra cosa, ¿no? Luego, los de 60% de 1RM, que eran los que entrenaban a 15-20 repeticiones con esa pierna, generaron las mismas adaptaciones de hipertrofia que los que entrenaron con 40% de 1RM. Y los del 80% de 1RM que entrenaban a 6-8 repeticiones, lo mismo.
en torno a un 20%, ¿vale? Un 19,5%. Esto es interesante, ¿vale? Aunque las diferencias entre 40, 60 y 80% no fueron significativas entre sí, como vemos, da igual que entrenes a unas 25 o 30 repeticiones siempre y cuando llegues al fallo o que entrenes a 6 a 8 repeticiones, que las adaptaciones de hipertrofia, en teoría lo que nos indica este estudio es que son las mismas, todas resultaron significativamente superiores a los que entrenaron, bueno, o a la otra extremidad que entrenaron con un 20% de 1RM, ¿vale? O sea, hay un punto en el que ya, si entrenamos a tantas repeticiones, ya no es interesante. Supongo que esto se debe a que se acumula tanta fatiga durante la serie, que no llegamos a reclutar las unidades motoras de alto umbral, ¿vale? No llegamos a poder inervar bien las fibras blancas, las fibras rápidas, que son las que nos interesan. Pero bueno, como vemos, si entrenamos a un 40, 60 o 80% de 1RM, da igual, ¿vale? Por eso, ahora hay muchos que afirman que veo en vídeos en redes sociales que dicen, no, es que sí o sí hay que entrenar a 5 o 6 repeticiones. Bueno, no, ya veis que incluso entrenando a 20 o 25 o 30, en teoría, se consiguen las mismas adaptaciones de hipertrofia y todo tiene cabida en nuestro entrenamiento, tanto entrenar a repeticiones más altas como más bajas. Van a tener sus pros y sus contras, ¿vale? Cada método de entrenamiento. Vamos a ver los resultados en los flexores de codo. Los flexores de codo también respondieron mejor a intensidades moderadas o altas, ¿vale? Al igual que los cuádriceps. El crecimiento fue, los que hicieron en 20% de 1RM, o sea, a más de 50 repeticiones, consiguieron un más 11,4% de ganancias. Los que entraron al 40% un 25,3%, los que entraron al 60% un 25,1% y los que entraron al 80% un 25%. O sea, fijaros qué calcadas fueron las ganancias en cuanto a hipertrofia, las adaptaciones que se generaron en los grupos que entraron al 40, 60 y 80% de 1RM. Es heavy que sean tan iguales. Sin embargo, fijaros que es más del doble que los que entraron a 20% de 1RM. Y eso que muchas personas... se suele decir, ¿no? En teoría, que los ejercicios monoarticulares como un curl de bíceps sí que se pueden entrenar en repeticiones más altas. Pues como vemos aquí, en verdad, hay más diferencia. O sea, lo que es entrenar bíceps en comparación con, por ejemplo, la prensa al entrenar los cuádriceps, sí que hay más diferencias si entrenamos en repeticiones más bajas que altas, como pasa aquí, que como veis pasa de un 11 a un 25 y sin embargo aquí en cuádriceps de un 8 a un 20. O sea, aquí es prácticamente el doble y aquí es más del doble, ¿vale? O sea, es aún más importante y en teoría se supone que al realizar curl de bíceps para los bíceps y demás se puede entrenar en repeticiones más altas, pero lo mismo, si entrenamos ya a más de 50 repeticiones no es interesante. Antes he comentado que es diferente si hacemos un ejercicio multiarticular o monoarticular porque no es lo mismo. En un ejercicio con un curl de bíceps, tú aunque entrenes a 50 repeticiones, si estás más o menos estable y demás, imaginaos un curl predicador en banco Scott sentado, ¿no? O un curl de bíceps en máquina. No se va a generar tanta fatiga, no es como hacer un ejercicio multiarticular. Tú ponte a hacer una sentadilla jaca a 50 repeticiones, te puedes morir. O sea, acabas con una fatiga tan elevada. De hecho, se veía en estudios que los hombres, me acuerdo, no sé qué estudio era, justo acababan todos vomitando casi por entrenar en repeticiones tan altas, ¿no? Pero, sin embargo, aquí ya veis, o sea, es más importante en el curl de bíceps, que a priori genera menos fatiga, entrenar a repeticiones más bajas, con cargas más altas, ¿no? En porcentajes de 1RM más elevado, que en cambio en la prensa. Pero bueno, en ambos músculos y en ambos ejercicios bastante similares, ¿vale? Las adaptaciones. El caso es que ya sabemos que a partir de 50 en adelante ya no es interesante. Incluso yo estoy seguro que a partir de las 40 repeticiones, creo que habría algún otro estudio que se veía, que lo analizaré en el canal, ya no era interesante, ¿vale? Hasta las 35-40 repeticiones sí que se puede generar las mismas adaptaciones de hipertrofia, según nos indican los estudios. Entrenar al 20% de 1RM produjo mucho menos crecimiento. Las intensidades entre 40% y 80% generaron aumentos similares y significativamente superiores a entrenar a un 20%, ¿vale? Conclusiones e implicaciones que podemos llevar a cabo en nuestro entrenamiento, ¿no? Entrenar con intensidades entre 40% y 80% de 1RM genera mejoras similares en masa muscular, significativamente superiores al 20%, ¿vale? Significativamente superiores. Esto sugiere que cargas muy ligeras, como un 20% de 1RM, que son más de 50 repeticiones, son subóptimas, incluso llevadas al fallo, ¿vale? Da igual que vayas al fallo que no terminas de reclutar las unidades motoras de alto umbral o todas las que quisieras. Moderadas y altas intensidades, como entre 40% y 80% de 1RM, son eficaces para generar hipertrofia prácticamente por igual, ¿vale? Esto es súper interesante sacar esta conclusión. La elección puede depender de la preferencia, tolerancia y objetivos, siempre que el volumen esté bien controlado. Esto es súper interesante, ¿vale? Esto es lo que yo siempre digo en el podcast y en muchísimos sitios. Lo más importante es que tú entrenes con el rango de repeticiones con el que más cómodo te encuentres, dependiendo del grupo muscular que estés trabajando y del ejercicio que estés realizando, ¿vale? O sea, si tú en un ejercicio concreto
aunque a priori es más interesante, como dicen, entrenar repeticiones más altas, ¿no? Por ejemplo, en un curl de bíceps, que estás bastante estable. Siempre hablo desde ejercicios en los que estás bastante estable, ¿eh? Ya no entro a valorar ejercicios con pesos libres en los que estás inestable. No, yo digo un curl de bíceps en máquina o con polea, en el que te agarras en algún sitio y estás cómodo. En este caso, a priori, igual mucha gente te dice, no, es que el curl de bíceps es más interesante a 20 repeticiones, 15 o lo que sea, porque se va a generar mayor estrés metabólico, porque vas a sentir más el quemazón, lo que tú quieras. Pero si esa persona prefiere entrenar a 5 o 6 repeticiones un curl de bíceps, como me pasa a mí, lo más interesante es que esa persona trabaje en ese rango de repeticiones. Primero, porque se ven estudios que se generan las mismas adaptaciones de hipertrofia. Y segundo, porque al final, joder, si tú estás cómodo y te gusta mucho más y te motiva mucho más entrenar en ese rango de repeticiones, lo que siempre digo, vas a ser capaz de aplicar mayor intensidad en tus series porque estás más motivado y encima va a ser más sostenible y vas a poder durar durante más tiempo, más años entrenando sin cansarte, sin aburrirte, sin desmotivarte. Entonces, al final, esto es súper importante, ¿vale? O a lo mejor hay un grupo muscular en general, ya no dependiendo del ejercicio, sino del grupo muscular que te gusta más trabajarlo a repeticiones más altas y otro que te gusta trabajarlo en repeticiones más bajas. A lo mejor hay gente entrenando curl de bíceps que prefiere entrenar a 20 repeticiones por lo que he comentado, porque siente muchísimo el bíceps, o en unas extensiones de cuádriceps porque le encanta sentir el ardor en el cuádriceps. A mí en mi caso me gusta entrenar en repeticiones más bajas en general, ¿vale? Porque repeticiones altas me aburre un poquito. Sí que es verdad que yo luego realizo muchas veces técnicas de alta intensidad. O sea, yo, por ejemplo, en un curl de bíceps realizo mi serie normal de 5 o 6 repeticiones, llego al fallo, pero luego después hago un breve descanso de 10 segundos, por ejemplo, una micropausa, y vuelvo a hacer otras 5 o 6 repeticiones llegando al fallo. Entonces al final sí que es como si fuese una serie larga, pero lo que me gusta es que todas las repeticiones sean efectivas, ¿no? Jugar cerca del fallo siempre y no hacer una serie a 20 repeticiones que las 15 primeras pues es un poquito, no pérdida de tiempo, porque luego las adaptaciones de hipertrofia van a ser las mismas, pero sí que me aburre esa serie hasta llegar a las buenas repeticiones, que son las últimas 5, ¿no? Así que eso es súper importante que lo adaptéis, este estudio, los conocimientos que habéis sacado, las conclusiones a vuestros entrenamientos, y que lo más importante es eso, que dependiendo del ejercicio, del grupo muscular que queréis trabajar, entrenarlo como más os guste y como más cómodos os sintáis y más motivados. Así que bueno, si queréis empezar a aprender sobre entrenamiento, sobre hipertrofia muscular y demás, aprender lo que son las bases, podéis descargaros en el enlace del vídeo el manual de entrenamiento para principiantes, que vais a aprender muchísimos conceptos. Y si os surge cualquier tipo de duda leyendo el manual o a raíz de este vídeo, o en general tenéis dudas sobre hipertrofia muscular, entrenamiento y tal, podéis acceder al grupo privado de WhatsApp del Templo de la Hipertrofia y rodearos de una comunidad que sabe muchísimo sobre entrenamiento y que le apasionan estos temas, ¿vale? Y por ahí podéis dejar vuestras dudas y yo os las responderé encantadísimo, y si no, pues también los compañeros del grupo privado, ¿vale? Tenéis también el enlace para acceder en la descripción del vídeo. Así que sin más, me despido en este vídeo, espero que os haya sido pues, de utilidad, que os guste, que podáis sacar aplicaciones prácticas y nos vemos en futuros vídeos del Templo de la Hipertrofia. Un abrazo, gente.